Amén, amén. Vamos a leer un texto en la primera imagen, Josué 7:1. Está en la mitad de pie, siéntense, así estamos todos parejos, todos sentados. Vamos a leer este texto en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 1, dice así: pero los hijos de Israel cometieron una grave falta porque Acán, que era de la tribu de Judá, tomó de lo que estaba bajo maldición. Y el Señor se enojó contra todo el pueblo. Acán era hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Seraj. Gracias, Leo. Buenísimo. Este texto en sí mismo ya nos remonta a los que son lectores de la Biblia, ya le remonta a una situación y está viendo todo, está en su mente, está viendo el panorama. Pero vamos a hacer un poquito de trabajo sobre este versículo en particular y vamos a tomar algunas ideas, fuerzas de ahí. Una grave falta, vamos a poner el énfasis ahí, había una grave falta, no era una cosita nimia, una grave falta. Había algo que estaba bajo maldición, esto es importantísimo, bajo maldición, no era algo que no había, que no gustaba, no, bajo maldición. Y el otro término fuerte es todo el pueblo, todo el pueblo. Acá había sido uno que pecó, pero el problema era de Dios con todo el pueblo. Estas ideas fuerzas vamos a ir trabajándola ahora en los minutos que me quedan, que son pocos, pero vamos a tratar de revisarlo juntos. Perdón, me fui. Me auto-spoileé. El título es No se lo cuentes a nadie. No se lo cuentes a nadie. Acá había pasado algo, esto es un argentinismo para que nos ven de afuera, es un argentinismo. Nosotros teníamos esta imagen en los hospitales, no sé si algunos recuerdan. ¿Por qué? Y porque había sido una modelo argentina que se usó para esta foto y recorrió el mundo. Ella se prestó para sacar esta foto porque unos visitadores médicos se dieron cuenta que en el hospital, en la sala de espera, la gente hablaba, viva voz, era un bullicio, no como acá que estamos todos prolijos y ordenados, era un bullicio y no se podía, y salía acá tanto una enfermera a decir silencio, ¿sí? Y nadie le hacía caso. Entonces pusieron estos cuadros en todos lados como para concientizar, ¿no? Y bueno, no se lo cuentes a nadie, es el título de... No están dando. Ahí, el título de este argentinismo, usamos acá esta expresión muchas veces. Vamos a ver, porque en todo suceso que nosotros leemos en la Biblia, tenemos siempre una precuela y una secuela. Siempre hay algo que pasó antes, algo que pasó después. Y bueno, pasa a los que son amantes de las películas que a veces en la película vos viste una que te gustó y después te hacen la precuela. En vez de ir para adelante, van para atrás. Y después te hacen la secuela. Y hay una película que la mayoría la debe conocer, que tenés precuela, secuela, la 2, la 5, la 3, va en el tiempo, va y viene, llega un punto no sé dónde está parado. Yo por eso no la vi. Si uno se pierde tratando de entender la guerra de las galaxias, es que no, que va, que viene. Y bueno, hay otras cosas así. Pero nosotros vamos a ver en este caso qué es lo que estaba pasando antes, en ese punto de la historia donde nosotros leímos recién. En la etapa de conquista, el pueblo de Dios había salido, hacemos un reconto rápido. El pueblo de Dios había salido de muchos años de opresión siendo esclavos en la tierra de Egipto. Habían salido de ahí, Dios lo había sacado a través de Moisés con mano poderosa. Se habían ido, lo habíamos escuchado en una predicación anterior, que se fueron rápido, porque les dijeron váyanse. Y se fueron casi con lo puesto, con lo que juntaron y con los regalos que les dieron los egipcios. Y cuando salieron al desierto, hay un estudio del tiempo que podrían haber tardado y serían unos 40 días en hacer todo ese camino desde donde ellos salieron hasta donde tenían que llegar. Unos 40 días se transformaron en 40 años. Un día por cada año por la dureza del corazón que ellos tenían, que no obedecían. Estaban enojados, Dios les decía, les abría el mar, ellos pasaban el mar y tendrían que quedarse asombrados y decir, si pasamos esto, lo que venga después, vamos a pasar lo que sea. No, al primer problema ya había una queja, ya había un problema, ya había un dolor. Entonces fue una etapa dura, hasta que llegó un punto que tenían que pasar esos 40 años
para que Dios levantara una generación que estaba dispuesta a enfrentar este nuevo desafío de entrar a esa tierra y ese desafío de poder avanzar en el plan que Dios tenía. El plan de Dios no cambió, el plan de Dios no se suspendió, el plan de Dios no se aplazó. Las personas se perdieron de entrar en el plan de Dios. Los planes de Dios son perfectos. Nosotros nos perdemos, nosotros nos aplazamos y a veces nos autoboicoteamos porque Dios nos quiere acá y nosotros estamos dando vuelta por vaya a saber dónde hasta que entendemos que nos estamos perdiendo cosas al no estar en la presencia del Señor. Y bueno, ahí había un tiempo de conquista que en realidad no era conquista. Los que estuvieron en la clase bíblica del viernes, estuvo excelente. Los que no vieron se perdieron algo muy bueno. Todas las clases son lindas. Y estuvimos hablando acerca de un territorio que era promesa de Dios. ¿Hacia qué patriarca? Era la promesa de Dios a Abraham. Él le había cedido ese territorio. Ellos se habían ido, habían pasado esos 400 años, ahora volvían. ¿Y cómo está? Una casa que vos te vas, la dejás y volvés dentro de 40 años. ¿Cómo la encontrás? Si la encontrás, o la encontrás destruida, o te encontrás con gente adentro y dice, buena, ¿qué hacen acá? Esta es mi casa, yo la encontré vacía. Bueno, eso es lo que le pasó a ellos. El territorio de Canaán, que era donde Dios le había prometido que iba a ser su tierra, está ocupado. Otras civilizaciones vinieron, hicieron su casa, hicieron construcciones, vivían ahí, sembraron, plantaron, criaron animales, porque ellos no estaban. Había entonces una etapa de conquista en sentido de la recuperación. Ellos, ese territorio, les pertenecía por promesa de Dios. Todo lo que Dios promete se cumple. Aunque nosotros hoy lo veamos ocupado por otro, aunque nosotros veamos que la cosa parece que no está, todo lo que Dios prometió se cumple. Y había otra situación. Jericó, la primera ciudad. Venían del desierto, pasan el mar a través de la mano poderosa de Dios, segunda vez que Dios abre el mar para que su pueblo pase. Pasan y llegan a la primera ciudad, Jericó. Era la más fuerte, la más armada, las murallas. Bueno, esto lo conocemos, la historia, que Dios bendijo ahí. Se entiende que Jericó es la ciudad más antigua del mundo. Es más, ellos en la ciudad de Jericó tienen un cartel que dice la ciudad más antigua del mundo. No sé si se lo autoatribuyeron o no hay suficiente evidencia como para contradecir, pero es la ciudad más antigua del mundo y además una ciudad que no está en altura y que no está en nivel. Está por debajo del nivel del mar. Después si lo quiere googlear, está por debajo, está más abajo no podía ir. Jericó más abajo no podía ir porque fue el choque contra el pueblo de Dios. Dios destruyó esa ciudad, las murallas que parecían infranqueables, cuando los hebreos cantaron, clamaron tras la orden de Dios, después de dar vuelta a la ciudad 7 veces, la mayoría se debe acordar la historia, los muros se cayeron solos. Por las dudas, si se juntan varios hebreos a querer gritar, vamos a decirle que no, por las dudas a ver si no se cae algo. Pero en ese momento fue muy fuerte, y no por la fuerza de la voz, sino porque Dios estaba obrando. Y yo quisiera que cuando nosotros cantamos, también el Señor nos escuche cantar con tantas ganas, que a veces estamos a veces estamos como, ¿vieron? Que algunos dicen que tienen los ojos del color del día. Bueno, a veces nosotros tenemos el ánimo, el color del día, porque a veces no cantamos. Yo sé que si fuera un gol de Argentina, alguno tendría un poco más de entusiasmo, pero qué bueno esto del pueblo de Dios, clamó a Dios, gritó y esos muros se cayeron. Y si nosotros cantamos a Dios con el corazón, estamos seguros que por tierra van a caer muchos muros que nos rodean y que el Señor quiere destruir a través de la alabanza y la adoración a su nombre. Y después la secuela, derrota contundente en Ai. Ai era una ciudad que no sé si el Ai de dolor viene después de eso. Le sacaron la H y le pusieron una Y, pero la ciudad de Ai fue una ciudad donde el pueblo de Dios tuvo un tremendo percance. Venían de Jericó, envalentonados. Dijeron, ya está, si ganamos en Jericó, Dios está con nosotros. Los espías le dijeron a Josué, mirá, con 3.000 hombres, lo pasamos por arriba. Pero esto es como algunos equipos de fútbol que salen a la cancha con el nombre grande y juegan contra un chiquito y el chiquito le hace pasar mal, los hace pasar mal. Y así ocurrió. Ellos pensaban esto, lo pasamos caminando y salieron huyendo. 36 soldados murieron en esa huida y el pueblo de Dios quedó asustado. ¿Qué pasó acá? ¿Qué problema es lo que está ocurriendo? ¿Por qué tenemos que pasar por esta situación? Si veníamos de cruzar el mar, de llegar a la tierra prometida, los muros se cayeron y de repente la cosa sale mal.
Esto es lo que nos pasa a veces a nosotros como frustración. Nosotros decimos, bueno, el Señor está conmigo, el Señor nos habla, nos da una palabra de que vamos para adelante, y el Señor a veces permite que pasen cosas porque se está moldeando nuestro carácter. Si todo saliese como yo quisiera, yo no sería lo que hoy soy. Y yo soy lo que soy porque Dios hizo lo que hizo. Y cada uno de nosotros somos así porque Dios tiene un plan. Tiene un plan. Nosotros no sabemos, pero que vos estés aquí hoy y que no te duermas es parte del plan de Dios. Bueno, y en este momento que vimos la precuela y la secuela, vamos a ver que puse ahí revelación del oculto. ¿Qué tiene que ver con lo que está pasando? Ahí se da un momento muy crítico, porque Josué, líder de Israel, se da cuenta de que el ejército perdió. Y ante esa situación nos llama la reflexión a todos. Cuando nos va mal, nos llama la reflexión. Esa reflexión a veces nos dice, y la verdad, estamos haciendo las cosas mal. Y en ese momento es el momento donde el Señor nos toca, nos ministra, y el Espíritu nos hace entender que hay algo que estamos haciendo mal, y que eso hay que corregirlo. Y otras veces nos damos vuelta y pensamos, Señor, pero repasamos. Siempre un error tenemos porque no somos infalibles, pero nosotros nos analizamos y decimos, y yo creo que nada, pero Señor, revelame, como decía David, los pecados ocultos, las cosas que no me doy cuenta, revelámela, porque puede haber algo en mí. Y en este caso había algo oculto. Y ese fue el motivo por el cual el pueblo de Dios perdió, por el cual ellos fueron derrotados frente a un enemigo insignificante casi para ellos. Y esa derrota fue tan fuerte que Josué va ante el altar de Dios y se quebranta cuerpo en tierra, se pone en la presencia del Señor y se humilla en oración a un punto donde él no entendía lo que pasaba, no podía comprender por qué en ese momento habían perdido y sus hermanos habían muerto en esa batalla. Y en ese momento de dolor viene la voz del Señor. Y en ese momento de dolor viene la voz del Señor. Y el Señor habla. El Señor siempre nos va a revelar. Ahora, más adelante, siempre vamos a entender. Pero viene la voz del Señor, le dijo, hay pecado en el pueblo. Hay pecado en el pueblo. Yo estoy hablando de allá, no estoy hablando de acá. Nadie me mire feo, yo no estoy diciendo que acá. Yo digo, allá pasó esto, ¿eh? Esto pasó allá. Ahora, ante esta revelación de parte de Dios, nosotros entendemos que no hay nada oculto que pueda quedar oculto. ¿Por qué? Y pues nosotros leemos que Dios es luz. ¿Sí? ¿Creemos que Dios es luz? ¿Y la luz qué hace? Manifiesta las cosas. Manifiesta las cosas. Y si Dios es luz, manifiesta las cosas. Hay veces hay cosas que no se conocen, pero que Dios las sabe. Y Dios no es que no las revela porque no sean malas, no las revela porque nos ama. Nos quiere exponer. No quiere que pasemos un mal momento, pero hay cosas que el Señor sabe que están ocurriendo. ¿Error o pecado? Error. Salgo con el auto y en vez de doblar a la derecha, doblo a la izquierda. Me equivoqué. Eso es un error. ¿Sí? Eso es un error. Ahora, me meto en la computadora a mirar un sitio que no tengo que mirar. ¿Eso es un error? No. No. Eso es pecado. ¿Por qué? ¿Por qué es pecado? Pues estoy sabiendo lo que hago. ¿Sí? Nos entendemos eso, ¿no? Hay cosas que son error. Yo me puedo equivocar porque soy humano y tengo facilidad de poder cometer un montón de errores. Pero si yo me quedo con el vuelto de alguien, eso no es un error. A menos que hagan muy mal las cuentas, ¿no? Había un político que decía, es buen pibe, dijo el jefe del hijo, buen pibe, lástima que se queda con los vueltos, ¿no? Y bueno, yo me quedo con un vuelto, ¿soy muy mal haciendo cuenta o hay alguna intencionalidad? Porque si hay una intencionalidad, entonces no es un error, ¿no? Esto es algo que no se habla o no se quiere hablar, porque nadie quiere hablar de pecado, es feo. ¿Para qué vamos a hablar de pecado? Tenemos tanto tema para hablar. ¿Para qué vamos a hablar de esto que nos compromete, que nos pone incómodos? Yo prefiero estar incómodo en la presencia del Señor que estar cómodo en la puerta del infierno. Incómodo en la presencia del Señor. Yo prefiero que el Señor me analice, que el Señor me muestre, que el Señor me revele si yo estoy haciendo algo mal, antes que estar tranquilo y estar pisando la puerta del infierno. Yo creo que todos pensamos así, ¿no? Amén. Entonces, error o pecado. Acá, ¿qué estaba pasando? Acá había un pecado.
¿Cuál fue el pecado? ¿Qué es lo que ocurrió ahí? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Bueno, ahora lo vamos a ver, pero más que nada lo cuento porque nos queda poco tiempo. Acán era el que leímos, se había quedado con algo que decía la maldición. Esa maldición era elementos de valor. A él le llamó la atención eso. Y esos elementos de valor era plata. No es una gran fortuna, pero era plata. Y Acán se tentó. Y la tentación te lleva a agarrar algo que no es tuyo. Conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. A ver, ¿quién se aviva? ¿Qué palabra está definiendo esto? Esta es una definición. ¿Qué está definiendo? Nunca lo pensaron de esa manera. Podría ser la idiosincrasia, tiene que ver con la idiosincrasia, muy bien Leo. La palabra es... ¿Quién dijo cultura? Allá, muy bien, es cultura. La palabra cultura, esa es la definición, muy bien, Taide la pegó. Esto es la cultura y tiene que ver con la idiosincrasia. ¿Por qué? Porque es todo lo que nosotros como grupo, los grupos sociales que pertenecemos, tenemos como agarrado. ¿Y por qué pongo la cultura acá? Porque el pecado a veces es cultural. No es cultural, sino es cultural, separado. Entonces, cultural, ¿qué se entiende por cultural? Conjunto de rasgos, distintivos, espirituales. Acá vamos a hablar de los argentinos. Los argentinos tenemos un mal mote de que somos agrandados. Si vos sos argentino y sos agrandado, ya no es pecado ser orgulloso, porque los argentinos somos así. ¿Sí o no? Así que los que no son argentinos, a ver, levanten la mano los que no son argentinos. Taide, Adriana, tenemos a las chicas, no digo el nombre para no decirlos mal, pero sí, las chicas que nos visitan. Tenemos a Santi por allí. Ellos están exentos de esta palabra. Están exentos. Ahora todo el resto, somos argentinos, somos agrandados. Entonces, el argentino agrandado, sobre todo el porteño, ¿no? Porque acá hay algunos que no son de Buenos Aires que quedan un poco más libres de esto. Pero el porteño es agrandado, cree saberlas todas. Cuando se entiende que estaban haciendo la luz, el porteño ya tenía un farol LED. Así que nosotros estamos adelante de todo, estamos a la vanguardia y sabemos todas las movidas y somos lo más rápido del mundo. Eso es parte de nuestra cultura, pero eso, ¿está de acuerdo a lo que Dios dice? ¿Es un error o un pecado? Es un pecado. Ser orgulloso, querer saber todo, avasallar, pisar a todo para estar primero. Hay un tango cristiano, hay un tango que dice, sale a la vida, ¿no? Para llegar antes y más lejos que todos los demás. No me digas si eso te define, no me lo digas. Decíselo al Señor. Pero parece que nosotros cuanto más rápido y antes que los demás llegamos nos sentimos, acomodamos, gracias Señor por este logro, pero cuanto más antes y más rápido llegamos que los demás, nos sentimos bien. Dice el dicho, el buey lerdo bebe agua sucia, ¿no? O bebe agua turbia, dice un dicho. Entonces ese dicho acá en Argentina no existe, porque nadie es lerdo. Estamos uno arriba del otro, van pasándonos y pisándonos. Pero por más que sea algo cultural, está mal ser orgulloso, está mal pisar al compañero para ganar ventaja. Si no, usted viera en los semáforos, como la gente, o cuando hay un cruce, una rotonda, la gente pisa al otro, es capaz de romper todo el auto con tal de pasar adelante e ir al frente. Yo me tocó vivir una escena dantesca una vez, dantesca la escena. Íbamos, creo que estaba con Ale, habíamos estado trabajando en un evento en Asiera, creo, y volvíamos a la noche por la General Paz, en la zona donde no todos andan. Porque la General Paz, yo les cuento cómo funciona. A la noche, de zona norte, del norte a sur, de zona norte se ven muchos autos. Y después ya se van quedando en Liniers, ya se queda un buen tramo. Y después en la autopista de Lepiane se queda el resto. Y los que pasan de ahí se animan a llegar a Puente La Noria, esos son los valientes. Y son cada vez menos. Entonces, en ese momento a la noche estábamos viendo que un auto se lo adelantó a otro, le hacía luces y no se corría del carril. La avenida en esa zona tiene 3 carriles. El de adelante le haces luces, no te deja pasar, lo esquivás, no sé. Además hay que ver el límite de velocidad también, ¿no? Pero bueno, y se ve que una discusión de luces y de velocidades había, ¿no? Habiendo lugar de sobra. Entonces el que estaba adelante frenó. Y el que estaba empujándolo atrás, lo empujó y lo chocó y lo empezó a arrastrar.
lo empezó a arrastrar a más velocidad, estaba rompiendo el auto y rompiendo el del otro. Lo empezó a arrastrar y el que estaba delante se quería mover, el otro lo empujaba. Iban los dos juntitos, agarraditos de la mano por la gente. Uno dice, una locura. ¿Quién tiene ganas de chocar el auto acá? Levante la mano. Entonces, ver dos personas que intencionalmente se chocan, me pareció una locura. Dantesco, el espectáculo dantesco. Entonces nosotros, además de interceder, bajamos la velocidad, porque eso podía terminar muy mal, muy mal. Nosotros vemos estas situaciones donde hay una intencionalidad, un querer pisar al otro. Esto es terrible, es parte de nuestra cultura, pero en nosotros eso está mal. El querer aventajar, el querer ganar, el querer pisar, el querer pasar por arriba del otro. Dios nos bendiga para que, más allá de nuestra cultura, que es linda y que es rica, pero tiene una cultura riquísima. Acá, lamento, vamos a tener un par de flores porque es toda mala. Entonces tenemos una cultura donde nos acercamos, donde hablamos con las personas, donde nos integramos, una cultura familiar y además disfrutamos, como el domingo pasado, unos choripanes preciosos. Entonces, bueno, nosotros tenemos cosas lindas, pero en estas cosas, diría Pablo, no os alabo. En estas cosas no os alabo. Entonces, la cultura no es en ninguna forma un justificativo para las cosas que nosotros sabemos que están mal. Entonces, Dios nos ayude para entender esto cuando nos estamos equivocando y estamos justificándonos a nosotros mismos. La conciencia. Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16 dice, porque cuando los paganos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo, explicando qué es la conciencia. El otro día lo hablamos en otra clase bíblica, no sé si fue esta la anterior, lo hablamos en la clase bíblica, se mencionó la conciencia. Esto de que nosotros desde chiquitos sabemos qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Sabemos. A veces nos distraemos, pero sabemos. Un chiquito en la casa, que recién empieza a caminar, va a tocar la tecla de la luz. ¿Va y la toca o va, se acerca y te mira? ¿Qué hace? Te mira. ¿Por qué? ¿Por qué te mira? Exactamente como lo dice Hilda, sabe que está haciendo algo mal. ¿Quién le enseñó que está haciendo algo mal? Por ahí alguna vez se lo dijimos, pero quedó grabado en algún lado que eso está mal. Eso no se hace. Hay muchas acciones que nosotros, la conciencia nos dice, esto no está bien. No está bien. Entonces ahí salimos nosotros y le explicamos, está la conciencia, no entiende. Entonces le explicamos, no, esto está bien por esto y por esto y por esto. Pero la conciencia nos sigue diciendo que hay algo que está mal. Y nosotros necesitamos tener una conciencia limpia delante del Señor. Aquel que no conoce, aquel que ignora. La ley dice que nadie puede aducir ignorancia de derecho. Es decir, tengo dos abogados acá, pero creo que era algo así, ¿no? Que uno no puede defenderse aduciendo que desconoce la ley, porque la ley se presume conocida por todos. Si nosotros no la sabemos, es nuestro problema. Por eso está el boletín oficial, que se publican todas las leyes. Vos la tenés que saber. Si vos no estás enterado, tu problema. Digamos, esto sería, diciéndolo muy en argentino, es tu problema si no sabes la ley. Se supone que uno la conoce y uno no la tiene que violar. En este caso, el que no conoce la ley, Dios va mucho más allá de lo que es nuestra legislación. Y Dios dice, si vos no conocés la ley, vos tenés una conciencia que Él, como creador, nos puso a nosotros. Nosotros sabemos cuando estamos haciendo bien y nosotros sabemos cuando estamos haciendo mal. Entonces no podemos decir delante del Señor, no sabía. ¿Y el Señor qué te va a responder? Tira un rayo de fuego así te cae. El Señor sabe que sabemos. No te podemos decir, pero empieza y termina en nosotros, porque el Señor sabe qué es lo que nos está pasando. La voluntad, otro elemento del pecado. Josué 7:21, justo esta misma. A es porque es la primera parte del versículo, ¿sí? La primera parte del versículo. Entre los despojos vi un manto babilónico muy hermoso, 200 monedas de plata y un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Interesante. Me ganó la codicia y lo tomé. Esto es lo que dice Acán
cuando queda al descubierto de qué había pasado. Es interesante, dice 10M más 56M. Y se está preguntando qué quiere decir eso. Alguno por ahí lo sacó. El manto babilónico no sé cuánto vale, no tengo ni idea. Pero las 200 monedas de plata y el lingote de oro tiene valoración en nuestra moneda y es más o menos 10 millones de pesos las monedas de plata y 56 millones de pesos el oro. Para tener son 66, ¿no, Claudio? 66 millones de pesos. No vendría nada mal. Para nada, para nada. A alguno por ahí no le interesa, bueno, a mí sí. Pero, ¿qué pasa con esto? Era algo que Dios había dicho que no había que agarrar. Unos $60.000 para darle un valor internacional. $60.000, ¿no? Para dar un valor promedio general. Entonces, ahí estamos hablando que era un dinero que no le iba a salvar, no le iba a cambiar radicalmente la vida, pero que tentaba. Era un valor que tentaba. Llamaba la atención. Y eso es lo que agarró Acán. ¿Y participó su voluntad? Sí, porque él deseó hacerlo, no le obligaron. Él decidió, la palabra justa sería justipreció. Él analizó y apreció, le dio un precio a lo que él estaba viendo ahí. Porque si uno no sabe de qué es oro, qué es plata, para uno es un pedazo de fierro, pero él sabía que eso era oro, él sabía que eso era plata, y le gustó el manto babilónico. Dijo, está bueno, no sé qué etiquetita tenía, pero venía bien para llevar todo junto, dice Leo, bueno, extraordinario. Venía bien para cargar todo y llevarlo. Así que él justipreció y usó su voluntad. En esto participó su voluntad fehacientemente porque él quiso quedarse con ese monto. Aprecio. Acá no vamos a darle el aprecio que yo, por ejemplo, está acá Leo, yo lo aprecio a Leo. Es verdad, te aprecio. Pero vamos a ver el aprecio económico, en plata. Ahí mismo en el versículo 21b dice, pero todo lo tengo escondido bajo tierra, en medio de mi tienda. Y a mí me llamó la atención esto, y debajo de todo está el dinero. ¿Qué pensás cuando escuchas esta frase? Está en mi tienda, está con mis cosas. Pertenencia. Es mío, me lo quedé yo, está con lo mío, esto es mío. Pero cuando dice escondido bajo tierra, es porque esto además de mío, yo sé que esto no viene de buen origen. Eso es como, ¿no? Un black sería, ¿no? Ahora le dicen blue porque queda más lindo el blue. Es decir, está en negro, no, es azul. queda mejor. Pero era bien black esto. Y estaba no a la vista, porque ¿cómo va a dejar el manto babilónico para que todos lo vean? Viene la gente a verlo en la casa y ven el manto. ¿Y qué van a pensar? Y parece que a Acán se le enredó algo en la mano cuando estuvo en Jericó. Pero lo otro más fuerte es, y debajo de todo está el dinero. Acán podía darse el lujo de perder el manto. Era lindo, era un objeto de gusto. Eso estaba dispuesto a perderlo. Pero lo que más abajo metió es lo que más le interesaba. Si me roban, que se roben el manto, no me importa. Pero lo que está abajo, eso no se toca. La plata no, y el oro tampoco. Las dos cosas estaban bien escondidas. Y si alguien le decía algo o alguien escarbaba, había encontrado el manto. Ah, acá está lo que Acán escondió. Y se iba a ir con el manto sin saber lo que había más abajo. Más abajo había otras cosas. Quizás era una forma de Acán de justificarse. Si alguien me dice algo, se lleva el manto y queda el oro escondido. A veces nosotros tenemos esa jugadita. Estoy hablando en general, no a ninguno en particular, en general. Nosotros hacemos esta jugadita. Nosotros pensamos la estrategia, cuando hacemos el mal, hacemos la estrategia de cómo salir de ese mal. Así nosotros nos creemos, nosotros mismos, de que lo que estamos haciendo mal está bien. Porque si nosotros creemos que el mal que estamos haciendo está bien, entonces estamos en paz. Entonces el manto era la salvaguarda de lo que había escondido bien abajo, bien abajo. Pero Dios miró el manto
Y Dios miró lo que estaba más abajo, que era el dinero, porque a los ojos de Dios todas las cosas, lo dijimos hace un rato, Dios es luz. Dios estaba viendo todo lo que pasaba en ese lugar. Entonces, debajo de todo está el dinero. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros, no digo para que me respondas, pero es una pregunta que nos hacemos, ¿qué es lo que vos tenés escondido más, guardado más abajo? Arriba puede haber cosas que, bueno, se pierden, va y viene. Lo otro lo tengo guardado. Como dijo Rockefeller, lo importante es el dinero porque la salud va y viene, ¿no? Lo importante es el dinero, la salud va y viene. Pero en este caso, nosotros lo que tenemos más guardado y más atesorado, no me lo digas, pero en la presencia del Señor pensá qué es lo que atesoras más. Y te voy a dar dos líneas sencillas. Una es esta. El Señor Jesús nos dijo, y estas palabras son clave, hagan tesoros en los cielos. ¿Y cómo hace para mandar al cielo? Mirá, si cuesta mandar dólares afuera, imagínate lo que sea al cielo, es complicado, no puedes mandar nada material. Entonces, ¿qué es lo que podemos guardar en el cielo? Pregúntate vos, ¿qué es lo que vos podés atesorar en el cielo, primero? Y segundo, que Jesús dijo, donde está tu tesoro, ¿qué está? El de ustedes, pero el mío también. Donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Donde está nuestro tesoro. Entonces yo te digo, ¿dónde está tu corazón? Ese es tu tesoro. Entonces tu corazón está, quiero que llegue el domingo para ir a casa de Dios a bendecirle, quiero ir a juntarme con los hermanos, hay curso de escuela bíblica, quiero ir a aprender la palabra del Señor, hace falta ayudar con la preparación del aniversario, quiero estar ahí, quiero una mano, ¿en qué puedo ayudar? Quiero dar algo, quiero hacer algo. Ese está nuestro pensamiento. Si no nos transformamos en personas que vienen a ver un show, nos sentamos, miramos, ¿qué? No me gustó, mira justo el que nos tocó predicar hoy. Terminó el show, se va a su casa. Terminó el show. Nosotros, Dios no quiere gente observadora ni supervisores de ambiente. Dios no necesita que seamos supervisores de ambiente y miremos a ver si la cosa funciona. Dios necesita que nuestro corazón esté acá. Él quiere nuestro corazón. Él no le interesa lo que vemos, lo que es superfluo. El Señor quiere nuestro corazón. Quiere Él ser el centro de nuestra vida. Donde está nuestro interés, donde está lo más guardado, lo más precioso, tiene que ser el Señor. Y si en este momento viniera un tsunami y se lleva la casa, y se lleva las pertenencias, se lleva el auto, ¿qué problema hay? Alguno está pensándolo. Yo también. No nos gustaría perder todo, pero eso son cosas irrelevantes. Lo importante es el Señor, lo que Él ha resguardado es nuestro corazón y Él quiere nuestro corazón. Otro elemento, ya vamos haciendo rápido, el soborno. Mateo 28, 12 al 13. Estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo dieron mucho dinero a los soldados y les dijeron, ustedes digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes están dormidos. Esto de hace 15 días para atrás, la resurrección del Señor, sobornaron para tapar un pecado. El pecado muchas veces requiere un soborno, porque alguien sabe, alguien se enteró, alguien lo vio, alguien puede testificar. El soborno, mira, si vos no decís nada, yo no digo nada de lo tuyo. ¡Ah! Y te agarró. Por eso está el candado. Te dejó encadenado, te dejó bien agarrado. Vos decís algo y yo también hablo. ¿Qué pasa acá? Estamos en un problema. Porque el soborno es lo que hicieron los que mataron a Jesús. Puede ser bueno y no. Entonces, si sobornaron para esconder lo que hicieron con Jesús, el diablo usa el mismo elemento. Ayer escuchamos una predicación que decía esto fantástico. El diablo no inventa cosas. Usa siempre las mismas. Son poquitas herramientas que tiene, pero las usa. No inventa, porque no puede crear. Creador es Dios. El diablo no crea. Pero lo que tiene lo usa y lo usa fuerte. Lo usa con todas las ganas. Y te tira todo lo que puede junto. El soborno. No te dejes sobornar. Es preferible, si yo cometí un error, presentarme delante del Señor primero. Y Dios te va a dar sabiduría si es algo que tenés que hablarlo con tu líder o con tu pastor. Es preferible
pasar ese momento de dolor, ese momento incómodo, pero no estar incómodo en la presencia del Señor. Y si alguien te dice, si vos contás lo que yo te dije, yo cuento lo tuyo, decirle, contá todo, yo ya lo conté. No te dejes sobornar, jamás lo permitas eso, nunca. Y te voy a decir uno más, que esto es de uso común, por eso está este título ahí. No se lo cuentes a nadie. ¿No te pasó que alguna vez vino alguien y te dijo, mira, te cuento esto, pero no se lo cuentes a nadie? Hay historia esto, ¿no? No se lo cuentes a nadie. ¿Y vos qué haces? Agarro el teléfono, no sabe lo que me acabo de enterar, y vuela para todos lados. Es más, yo ayer le conté a una persona que iba a hablar sobre esto, y se ve que no lo contó. Se ve que no lo contó. Pero no se lo cuentes a nadie, es el antesala del problema. El primer paso del chisme y de todo un reguero de pólvora es no se lo cuentes a nadie, no se lo digas a nadie. Si yo, voy a agarrar a Luciana que la tengo acá justo a mano, si yo vengo y le digo a Luciana, no voy a hablar de ninguno de los presentes, X, yo le digo a Luciana, ¿sabés? Te cuento algo, pero no se lo digas a nadie. Roberto hizo tal cosa. Justo Roberto es el de la moto, nos va a ver después. Vamos a otro nombre. Fernando. Fernando hizo tal cosa. Y le digo, pero no se lo cuentes a nadie. ¿Sí? Entonces, Luciana, como es una chica, es buena chica y es una persona honesta, ella va a cumplir eso, no se lo va a decir a nadie. ¿Qué pasó con Luciana? Se quedó con algo que yo le puse un candado. Porque le di una novedad y le puse el candado enseguida, no se lo cuentes a nadie. O se lo pongo antes el candado. Si eso que yo le conté es una cosa nimia, resulta que, bueno, que Fernando se pintó una mecha de color rojo. Y ya lo van a ver, es insignificante. Ahora, si Fernando cometió un pecado, yo se lo estoy transmitiendo, estoy atando un candado poderoso. Digo a Luciana, por decir cualquiera de nosotros que le pudiese contar esto. Entonces, si viene alguien y te dice esto, te cuento algo, no se lo digas a nadie. Y te cuenta algo que está mal, algo que daña a la iglesia, que daña a un hermano, que está generando un problema, algo que tiene que necesariamente ser sanado, Dios te va a iluminar en ese momento. Y tus palabras van a ser, si vos me lo decís, yo lo tengo que contar. Yo no me puedo quedar con esto. No me pongas el candado. No lo quiero. Vamos juntos y lo decimos donde lo tenemos que decir. Yo te acompaño, vamos a decirlo donde tenemos que decir. Y si es de otra persona, vamos a decirle a esa persona que hable. Si es algo que cometió, que confiese. Si es algo que hay que resolucionar, lo solucionamos. Pero si vos te quedás con el candado, te quedás con ese candado, vas a cargar con algo. Hay un puente en Francia, no me acuerdo el nombre, alguno se va a acordar. Hay un puente en Francia donde iban los enamorados y ponían los candados. Y ponían esos candados, claro, vinieron dos enamoradas, qué lindo el candadito. Cuando eran 400.000 candados, el puente se iba a quebrar, se iba a caer enseguida. Entonces dijeron, bueno, lindo, todo lindo los candados, pero vino la municipalidad con la moladora, cortó todo y tiró. ¿No? Seguramente lo habrán visto en alguna noticia que eso pasó. Bueno, un candado a veces pasa inadvertido, pero a veces tenemos muchas de estas cosas, cargas de situaciones, de problemas, y nos estamos cargando, y estamos llevando un peso, una carga, y algo que no es de Dios. ¿Dónde dice Dios que nosotros tenemos que cargar con los pecados ocultos de los demás? ¿Dónde lo dice? Yo le pido que lea la Biblia y después me dice si encuentra en un lado que nosotros tenemos que cargar los pecados de los otros. Si en la Biblia me dice que Cristo es el que cargó los pecados de toda la humanidad, ¿por qué no te van a andar llevando yo? Entonces, si viene alguien y te dice esto, no te deje poner candados. Tenés que estar libre de estas cosas. Y el Señor te dé esa sabiduría en el momento justo para saber responder. Se me fue el tiempo, pero como el domingo pasado, con los choripán, nos quedamos un rato más. Hoy que es por la Santa Cena es mucho más. Así que hoy nos quedamos, no tenemos problema. No se lo cuentes a nadie. Bozal legal. Vamos a ver 3 cositas rápidas. Bozal legal, ¿qué es? Cuando una persona, sobre todo esto se da entre los famosos, que no quiere que se dé a conocer una cosa
algo de la interna familiar o algo que para esa persona es desnudar su intimidad ante los otros, el juez emite la orden de un bozal legal, le prohíben a esa persona que hable de ese tema. Esto sea no es el caso nuestro, no es el caso nuestro, pero pasa esto. Y hay otro tipo que es una mordaza transferida. La mordaza transferida. Y es esto: no digas tal cosa, no lo cuentes. Es una mordaza. No podemos caer en ese juego de estar amordazado y no poder decir las cosas. Nosotros tenemos que hablar verdad todos. La desestimación es desestimar. Mira, sí, es un pecado leve. Es un pecado leve. Mira, hay tanto pecado tan grueso, mira. Es que eso es algo chiquitito, no pasa nada. En pecado leve puede hacer que todos tengamos un problema. Entonces, ¿es leve el pecado? Y no. Desestimación, minimización. Esto lo venimos del Windows. Hay una ventana que nos molesta, la ponemos en chiquitito, un costado, total, me molesta. ¿Para qué? Si necesito ver la pantalla, esa ventana me molesta. Minimizamos las cosas. Y después queda ahí. Está ahí. No desapareció. Está minimizado. Entonces nosotros a veces los problemas los enfrentamos así. Mira, en este momento no tengo cabeza para enfrentar esto, bueno, lo corro. Y hacemos una procrastinación de problemas. ¿Ese problema se fue cuando lo minimizamos? No. Está ahí, está esperándonos. ¿Y la procrastinación qué? Pasar para adelante sin fecha fija algo por el solo hecho de no enfrentarlo. Entonces esa procrastinación, esa minimización, en algún momento, viste que no sé si les pasó, cuando estás en Windows te equivocás de ventana y abrís justo la que no tenía que abrir. ¿No? A mí me pasaba en el trabajo, porque yo trabajaba con sueldos. Y yo tenía que ser muy celoso de los valores que están ahí. Y venía, por ejemplo, había un problema en la computadora y tenían que venir a arreglarla. Y yo tenía que minimizar todo. Por eso me quedó esto grabado. Minimizar todo que nada había. Y de repente me equivocaba y abría la ventana y equivocaba. Fulanito, tanta plata. Y era un problema. Tenía que tener cuidado con eso. Pero a veces nos pasa en cosas que nosotros pensamos que al minimizarlas desaparecen, no desaparecen. Y la otra es la naturalización. Es natural, todos lo hacen. Es natural. ¿Por qué vamos a hacernos problema por eso? Pero cuando nosotros naturalizamos las cosas que Dios dice que no, entonces nosotros los que estamos enfrentándonos, ¿con quién? ¿Con quién nos enfrentamos? Con Dios. Porque si Dios dijo que eso está mal y nosotros naturalizamos, pero no pasa nada, estamos enfrentándonos contra Dios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Pero algunas de estas cosas pasan. Sí, pasan. Es como esto que no anda. Ahí está. Josué 7.1. Pero los hijos de Israel cometieron una grave falta porque Acán, lo leímos al principio, que era la tribu de Judá, tomó de lo que estaba bajo maldición y el Señor se enojó contra todo el pueblo. Contra todo el pueblo. ¿Por qué estaba bajo maldición eso? ¿El oro es una maldición? ¿La plata es una maldición? Si alguno piensa que sí, me lo trae a mí, que yo no tengo ningún problema. Pero el oro y la plata no son maldición. El problema era en ese contexto y en esa situación, Dios dijo eso, no lo toquen. Y si Dios dice, no lo toques, ¿vos qué haces? Lo toco. No lo tocamos. Acá está el problema. La desobediencia y el enojo del Señor con todo el pueblo. Todos. ¿Cómo se sale de esto? La confesión. Salmos 32.5. El Salmo 32 es hermoso para leerlo completo. Se moría mi cuerpo, decía el salmista. Se destruía su cuerpo por el pecado. Te confesaré mi pecado. Te confesé, mi pecado. No oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mis rebeldías. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay perdón en el Señor. Más allá de lo que habíamos hecho, hay perdón. Hay perdón y Él está dispuesto a bendecir y a perdonar. Pero necesita una confesión. Ese pecado necesita una confesión. Renuncia. Se fue. Mabel, renuncia. Está ahí. Está la renuncia. ¿Qué es esto? La renuncia es cuando nosotros, y lo decía Pablo también, renunciamos a toda obra de maldad, toda cosa oculta, todo aquello que no agrada a Dios, renunciamos. No te estoy diciendo que renuncia al trabajo, ¿no? Renuncia al mal. Bueno, a veces el trabajo uno lo ve como mal, pero no es eso. Renunciar a toda cosa oculta, a todo aquello que sabemos que no es del Señor. Nosotros pedimos perdón. Y está bien, reconocemos. Pero hace falta después también esto,
de renunciar a aquello que nosotros sabemos que hicimos mal y que, como lo dice acá en 2 Corintios, por el contrario, renunciamos al oculto y vergonzoso y no andamos con engaños, ni falseamos la palabra de Dios, sino que por medio de la manifestación de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Renunciamos. No es solamente que pedimos perdón, sino que renunciamos a la autoridad que ese pecado tomó sobre nosotros. Renunciamos, lo sacamos porque no es nuestro. Eso es necesario confesar, renunciar, y a ver si no hago lío yo, la siguiente. Proverbios 28:3, el que encubre sus pecados no prospera. Al que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia divina. Habla solo, uno más. Josué 7:13. El Señor le dice a Josué, así que levántate, consagra al pueblo y dile, purifíquense para mañana, porque el Señor y Dios de Israel dice, hay maldición entre ustedes y no podrán vencer a sus enemigos hasta que esa maldición sea destruida. La santificación. Esa es la santificación. Presentarnos delante del Señor, limpiarnos, purificarnos. Y esta es la antesala de lo que vamos a vivir en un ratito, que nos va a dirigir Leo en lo que nosotros vamos a hacer en la presencia del Señor. No podemos venir con problemas, con pecados, con cosas que el Señor revela que está mal y participar de la cena, porque lo que estamos haciendo un daño para todos los que están presentes. Uno pecó, Acán, todo el pueblo sufrió. Un hombre pecó, todos pagaron las consecuencias. Uno de nosotros hace las cosas mal a conciencia, todos estamos involucrados en eso. Todos somos parte de ese enojo de Dios, porque Dios no es que se enoja solamente con una persona. Dios no puede ver el pecado. Nosotros estamos juntos, somos un cuerpo. Si una parte del cuerpo se enferma, el resto del cuerpo dice, no, yo estoy sano, no. Si te enferma una parte del cuerpo, está el cuerpo enfermo. Hay que sanar el cuerpo. Entonces el pecado necesita una santificación. El que peca arrastra a todos los demás consigo. Entonces Dios nos bendiga para tener esa noción de que somos un cuerpo en Cristo. Y lo que uno hace afecta a los que están al lado. Así como cuando vos ves a un hermano mal y le das una palabra de aliento y lo estás bendiciendo, cuando vos haces algo mal, estás perjudicando a ese mismo hermano que está al lado tuyo. Última. Este es el mensaje que hemos oído de él. 1 Juan 1, 5 al 10. Y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Claro como el agua. ¿Sí? Les invito a que nos pongamos de pie. Espero que el obrar del Espíritu Santo, que no es una foto, sino es un continuo. El Espíritu Santo obra en forma continua en nosotros, no en este preciso instante justo, sino también el Señor va trabajando en nosotros. Su Espíritu nos va revelando cosas, nos va mostrando cosas. Y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos revele. Yo quiero llegar a esa Santa Cena y quiero participar de esa Santa Cena sabiendo que mis acciones no están dañando a ninguno de ustedes. ¿Puedes decir amén a esto? Entonces tenemos una ocasión hermosa para poder presentarnos ante el Señor y decirle, Señor, te pido que me perdones. Renuncio a aquellas cosas que yo sé que están en mí y que no son tuyas. Te pido que me perdones. Y el Señor está dispuesto a restaurar esa comunión íntima que tiene con nosotros. Acán escondió el dinero bien abajo y lo tapó con el manto. Ese dinero maldito estaba tapado con el manto. Figura de Cristo, quien dice que con su sangre cubrió nuestro pecado. No es que no hayamos pecado, pero el Señor lo cubrió con la sangre de Cristo. Él pagó.
Él llevó la carga de ese pecado para que nosotros seamos libres. Y en esta mañana, si el Señor te está hablando al corazón y te está mostrando algo, recibí esa palabra que no es mía, es del Señor, pero yo no sé qué pasa en tu corazón, Dios lo sabe. Y el Señor pueda revelarse a través de su Espíritu Santo en tu vida y te muestre aquello que hay que corregir, que hay que arreglar. Y puedas encontrar ese perdón en el Señor. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por este momento tan lindo que estamos en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios que nos ama, que nos perdona, que nos bendice. En esta hora, Señor, queremos ser una iglesia santa, pura y sin mancha. Queremos ser personas santificadas por decisión propia. Por eso venimos ante tu presencia, Señor, en plena conciencia de nuestros actos. Venimos, Señor, a la presencia tuya, a decirte, Señor, que borres nuestro pecado, que quites nuestra maldad, aquellas cosas que tu Espíritu Santo ahora está revelando a los corazones, aquellas cosas que están ocultas, quizás en lo más profundo, más escondidas, Señor, en medio de nuestra tienda está escondido. Pero tú, Señor, lo sabes todo. Y tú nos muestras, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos estés perdonando, que tú nos estés limpiando, que tú nos estés purificando, Señor. Así como los metales tienen que pasar por el fuego para ser purificados, Señor. Así como la plata y el oro tienen que pasar por el fuego para que su valor aumente, Señor, para que las impurezas salgan. Nosotros venimos ante tu presencia y nos presentamos, Señor, para que el fuego de tu Espíritu Santo, para que el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, nos esté purificando, esté quemando toda escoria, esté quemando toda cosa que no es tuya, Señor. Nos ponemos voluntariamente en tu presencia y pedimos, Señor, que tú nos purifiques, porque el pecado de Acán impidió la victoria de tu pueblo. El pecado de uno de nosotros va a impedir el derramamiento de tu Espíritu Santo. Va a impedir que tus dones se manifiesten, Señor, porque donde hay pecado, Señor, tú no quieres estar. En esta hora te pedimos, Señor, que podamos ser santificados en ti, Señor, y que tú te puedas manifestar en toda tu dimensión, Señor, para que la iglesia sea bendecida, Señor. Nos presentamos delante de tu presencia, reconociendo nuestro lugar, que somos pecadores arrepentidos, Señor, pero perdonados y limpiados por la sangre de Jesús. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en esta mañana, y tu Espíritu Santo siga obrando en nuestro corazón. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga mucho.